Hay muchas preguntas que nosotros como creyentes nos hacemos, muchas preguntas que tal vez encontramos en la Biblia, pero hay algunas que tal vez no vamos a encontrarlas con claridad. La verdad es de que lo que Dios ha revelado a través de las Escrituras está exactamente diseñado por Él para que nosotros conozcamos lo que es necesario para nosotros en este momento. Y lo que falta por conocer, o lo que tal vez lleguemos a conocer cuando estemos en su presencia, será diferente, obviamente. Pero lo que Dios nos ha dado a conocer hasta ahora es suficiente para tener una idea de lo que está por venir. Y una de esas preguntas, obviamente, es: ¿dónde está la morada de Dios? ¿A dónde vamos a ir nosotros los creyentes? ¿Hay un tercer cielo? ¿En dónde está ubicado? ¿Y qué podemos esperar de él? Preguntas como estas siempre nos van a dejar con gran inquietud. En la lección de hoy día vamos a ver lo que Pablo quiso decir en unos pocos versículos de su experiencia cuando él estuvo en el tercer cielo. Es nuestra lección de hoy día aquí, en un momento con Dios. En los versículos que estamos estudiando en este momento, nos encontramos con un Pablo que estaba defendiendo, obviamente, su apostolado. Como habíamos visto en los versículos anteriores, él estaba defendiendo a la iglesia de aquellos falsos apóstoles que habían llegado a tratar de menospreciar su autoridad y, obviamente, a desviar a la iglesia. Y en ese espacio de enseñanza, Pablo, y también de defensa, de apología de su fe y eso, Pablo en este instante abre otra ventana especial de su enseñanza para hablar de un evento que, aunque no se detuvo mucho para explicar, quiso dar a entender de que el propósito del por qué contaba de esto era para defender de que él era alguien quien había sido escogido por Dios para servirle. Recordemos que en el capítulo 11, en los últimos versículos, Pablo habla sobre todas las pruebas que él pasó y que esas pruebas, aún inclusive su sufrimiento por la iglesia, generaban debilidades en él. Y él decía: yo me glorío en mis debilidades. Y en ese momento, Pablo, nuevamente en esta carta, en estos primeros versículos del capítulo 12, hace referencia a esta presencia de Pablo en el tercer cielo o el paraíso, como él utiliza diciendo en los versículos 2 y 4. Y después continúa hablando sobre sus debilidades y sobre la petición que le había hecho a Dios y de la lección que vamos a aprender en un futuro sobre la respuesta de Dios cuando le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces vemos a un Pablo que en ese momento abre esta ventana para decirnos sobre ese lugar a donde él llegó a estar cuando en un momento, según el pasaje, 14 años antes de lo que él escribe la carta, había vivido. Ahora exactamente no nos dice en dónde él se había encontrado cuando había visto esta visión. Y él mismo dice de que no entiende si realmente, o no reconocía, si realmente había estado en presencia en cuerpo y alma o solamente había sido su alma o había sido una visión. Dice: solamente Dios lo sabe, y lo confirma dos veces para dar a entender de que él no conocía todo, no entendía todos los detalles de todo lo que había pasado en ese momento. Por si recuerda de que había llegado a lo que él llama el tercer cielo y después menciona al paraíso. Y dice que estando allá, él escuchó algunas revelaciones y visiones y revelaciones que no podían ser reveladas hacia nosotros. Le fue prohibido contar ciertas cosas. ¿Por qué Dios le llevó allá? ¿Por qué Dios no le permitió contar a Pablo lo que él vio? No lo sabremos ahora, pero lo sabremos cuando nosotros lleguemos allá. Pero sí nos abre ese espacio, esa ventanita de imaginación que nos lleva a nosotros a mirar hacia dónde vamos como creyente. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando moramos? ¿Dónde está la morada del Señor? La Biblia, igual, nuevamente nos da ciertas respuestas. Respuestas a medias de todas estas inquietudes. A veces quisiéramos tener una fotografía, un video grabado desde el cielo para decir: así es como vamos a ir. Y no tenemos eso. Tenemos ciertas ideas de sus características, ciertas ideas de lo que va a pasar con nuestro cuerpo, con nuestra condición como personas y todo eso, pero hasta ese momento seguiremos caminando con fe, sabiendo que llegaremos.
Es muy bueno ver cómo Pablo utiliza una palabra, el paraíso, para hacer referencia a este lugar. Y si nosotros recordamos en el pasaje de Lucas, en el capítulo 24, cuando el Señor Jesucristo, o 23, si no me equivoco, cuando el Señor Jesucristo estaba al lado del malhechor en la cruz, y cuando el malhechor le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor le hace una pregunta, le hace una confirmación muy, muy importante. Hoy día estarás conmigo en el paraíso. Y esa es hacia donde nosotros vamos. Entonces, lo que podemos entender es que Pablo posiblemente llegó a este lugar, al lugar en el que la Biblia le llama el paraíso, en donde se encuentran actualmente los creyentes, aquellos que han muerto y que su alma ha sido llevada a la presencia de Dios por haber puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Este no es el lugar en donde están aquellos que están esperando, o el alma de aquellos que están esperando la condenación. Es otro lugar muy distinto. Ese es el lugar que se le conoce como Hades, el lugar de espera antes del juicio final. El infierno todavía no ha estado establecido. El infierno va a establecerse cuando sea lanzado en primer lugar el falso profeta y el anticristo, y después Satanás, y después todos los que no han creído en Cristo. Los creyentes vamos a donde el Señor Jesucristo está. Y recuerden que Jesucristo en el capítulo 14 dijo de que Él iba a preparar morada. Y allá donde nosotros, a donde Él está, va a llevarnos a nosotros. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, podemos tener cierta idea de que este tercer cielo, esta morada, es un lugar en donde está solamente el Señor y los creyentes. Ahora, debemos recordar que nosotros tenemos un lugar a donde vamos a ir, ese tercer cielo, ese paraíso. Pero la Biblia también nos habla de varias cosas, de varias características que nos pueden ayudar a nosotros a entender algo. Recordemos, hay algunas cosas que en la Biblia están enseñadas, aunque son claras en cuanto a la existencia de eso, pero no están claras en cuanto a la descripción absoluta de los detalles de qué y el cómo y cuándo y por qué de las cosas. Pero lo que sí nos dice la Biblia es de que existe, por ejemplo, el cielo. Si el cielo que nosotros conocemos de este cielo al cual nosotros contemplamos cuando alzamos nuestros ojos y vemos ese cielo azul en donde se encuentra la atmósfera, y obviamente las características de la atmósfera y ese color azul está dado por las capas de ozono y las capas y el reflejo del agua y de la luz que genera esta visión azul, ¿no? Pero recordemos de que ese no es el cielo, ese es solamente una atmósfera. Pasando esa atmósfera, nos encontramos con el otro cielo que nosotros conocemos como la verdad del universo. Y ese solamente se puede contemplar en la noche, porque la falta de luz hace de que ya no haya ese reflejo que se encuentra en el ambiente que impide que nosotros podamos ver claramente. Solamente vemos ciertas estrellas o ciertos astros en el cielo, como la luna durante el día o el sol. Por todo lo demás se queda bloqueado. Pero cuando vamos a la noche vemos la magnitud. Esto es lo que se conoce como el universo o el segundo cielo. Y la Biblia también hace referencia a ello. Pero cuando hace referencia al Señor, Él dice que Él habita en los cielos. Y hace referencia en el Salmo 123, capítulo 1, sobre esto y otros pasajes más. Y nos dice que Él habita en los cielos. Su morada obviamente va más allá de nuestra imaginación. Recordemos algo importante. Dios es espíritu. Él no tiene cuerpo. Así es que Él no necesita de un palacio, de una casa, de una morada específica. Lo único que vemos nosotros es el resplandor de Dios. Y lo que hemos llegado a ver, o aquellos que vieron a Jesús, vieron a Jesús porque Él se manifestó como hombre. Y Él obviamente no ven toda su gloria y su grandeza. Solamente ven parte de la grandeza de Dios a través de sus obras, de su poder, de su sabiduría. Pero no ven toda su gloria. Recordemos que la Biblia también nos dice de que nadie puede ver a Dios y vivir. Así es de que lo que vemos de Dios es parte del reflejo de Dios. Y
lo que podremos ver después cuando miremos a Jesucristo cara a cara, porque Él se hizo hombre, entonces podemos en esa manera relacionarnos con Él directamente. Así es que lo que vemos de Dios tal vez está un poco todavía difícil de comprender en nuestra mente, por una cosa es cierta. La promesa del Señor es de que todo creyente va a llegar al cielo y que todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo estaremos inmediatamente en su presencia, en el paraíso, en este tercer cielo, a donde llegó en su momento Pablo, tal en visión, y no sabemos cómo él dice, sin cuerpo o en visión nada más, pero ahí estaremos nosotros y volveremos con el Señor cuando Él venga en su reino, aquí a la tierra, a habitar. Hasta ese día, todos los creyentes están esperando en alma, y cuando la resurrección de los muertos venga, será unido el cuerpo y el alma del creyente junto al Espíritu, y ahí sí habitaremos por una eternidad. ¿Qué es lo que nos espera? Son cosas hermosas. ¿Tenemos todas las respuestas? No las tenemos, pero las que sí tenemos nos generan gran expectativa. Y la esperanza basada en las promesas de Dios nos asegura que conoceremos más ampliamente de esta realidad. Hasta ese día, sigamos con fe, agradeciendo a Dios por nuestra salvación y por la confianza de que un día veremos al Señor Jesucristo cara a cara, y ese día nos postraremos a agradecerle por tan hermosa salvación. Hasta pronto.